empezar y más que todo vamos a iniciar ahorita con el tema. ¿Vea? El tema en sí es manejo de datos desde una app y datos permanentes. Acuérdese que hasta el momento hemos hecho ejercicios en donde nada más se han utilizado ciertas herramientas que son un poquito más constantes, ¿vea? Y con información que no va ni viene de ningún lugar, sino que está directamente en la apps, como las imágenes, ¿vea? ¿Están subidas dónde? En la apps. Como los archivos, ¿están subidos dónde? En la apps. Pero cuando ya usted dice, por ejemplo, mire, yo quiero que esta información venga de la base de datos, como por ejemplo, ¿quiénes han consultado sus notas a través de la aplicación de CDS? Ok, vaya. Entonces, esa información no está en la apps. ¿A dónde está esa información? En una base de datos. Entonces, la apps lo único que hace es mostrarme información que proviene de una base de datos. ¿Sí? Va, présteme atención, después no se me vaya a perder. Vale, entonces el objetivo de este tema que vamos a iniciar es aprender a almacenar información en las aplicaciones móviles. Y para ello vamos a utilizar, voy a más que todo a mencionar 3 conceptos, vea. La primera es la persistencia de los datos, el Jared Preference y el JSON, o conocido también como JSON, que realmente JSON es una abreviación de lo que significa, vea, que es una denominación, vea. Es una mezcla de JavaScript la que vamos a utilizar, ¿ya? Y de objetos. Es una notación de objetos de JavaScript. Lo que pasa es que ahí está en inglés. Vaya, para empezar, ¿qué es una persistencia de datos? Vea. Es el mecanismo, como dice aquí, que consiste y que me permite a mí poder manipular a través de una aplicación la disponibilidad de los datos a nivel de un tiempo específico, ¿verdad? Por ejemplo, vea, si yo estoy en una app y estoy consultando información, no me voy a esperar también 2 horas para que me muestre la información, sino que hay un proceso en el cual usted viene y dice, consulta información, él va a buscar la información y trae la información para mostrárselo en pantalla, ¿verdad? Y es por eso que vemos la imagen, ¿verdad? Nuestra apps, ¿verdad? Donde queremos ver la información y hacia dónde se va a buscar la información, que normalmente eso representa una base de datos. ¿Ya? Entonces, para poder hacer esto, ¿qué tenemos que tener nosotros? Una base de datos o un archivo de base de datos. Porque no necesariamente cuando nosotros nos dicen bases de datos es que todos tenemos que tener un servidor, ¿verdad? No, ya un servidor lo tiene una empresa. Pero ya un archivo de base de datos, sí, este se puede generar de diferentes maneras. Porque hasta en línea se pueden manejar bases de datos. ¿Sí? Vale, entonces, para ello, pues vamos a necesitar eso, ¿verdad? Ahora bien, eso es con referente al primer concepto, la persistencia de los datos. Vale, si en algún caso ustedes llegaran a escuchar medio secundario, el medio secundario, ¿quién representa? El teléfono es el medio primario. ¿Por qué? Porque es el dispositivo más cercano para almacenar información. ¿Y el medio secundario quién es? ¿Alguien externo? ¿Quién sería ese alguien medio secundario? Una base de datos, excelente. Vale, ahora bien, vamos con el siguiente concepto, el Shared Preference. El Shared Preference es el que permite almacenar y recuperar información como texto, dato lógico o numérico, lo que lo convierte en una herramienta útil para almacenar configuraciones de usuario como estilos, preferencias, etc. Y ahí me aparece, bienvenido Juan. Usuario, Juan. ¿Dónde se va a buscar ese usuario? En la base de datos. ¿Para qué? Para pedir una clave y a través de eso poder acceder. Es como usted quiere entrar a sus redes sociales. Pero es cierto, usted todo el tiempo tiene abierta su aplicación de las redes sociales ya como usuario. Pero es algo que nosotros dejamos predeterminado por el hecho de que es nuestro dispositivo, ¿verdad? De que nosotros tenemos clave y que solo poniéndole la huella o el PIN pueden acceder y nadie puede entrar a mis redes. Pero, por ejemplo, entrar a las redes sociales,
entrar, por ejemplo, a la aplicación de CDS. Para eso, todos necesitaron en su momento un código y un PIN. ¿Sí o no? ¿Y eso qué hace? De cierta manera, protege lo que es esa información, vea. Entonces, este es un ejemplo de que en muchas ocasiones, cuando yo consulto información, es porque esa aplicación tiene información personal o información de usuario. Entonces, la mayoría de aplicaciones que cumplen con esa regla de tener información de usuario dentro de sus aplicaciones manejan usuario y contraseña por privacidad y porque la información es personal, ¿verdad? Ahora bien, para poder tener esa, necesitamos ese cuadrito, ¿verdad? O sea, la base de datos. Si no, no estuviese guardada la información. Ah, ya se la voy a subir, que esa no la subí porque no sabía si íbamos a llegar hasta ahí, pero como alcanzamos. Vale, entonces, ese share preference prácticamente viene siendo como algo, un elemento que vamos a encontrar nosotros para poder trabajar dentro de lo que es las aplicaciones móviles. Me voy a ir un poquito más abajo porque no voy a alcanzar, permítanme. No, 10:37. No alcanza. Vale, luego tengo, aquí está, mire, solo como ejemplo, el share preference, aquí lo tengo, mire. El share preference, que era lo que yo le decía, es un elemento que nos va a permitir manejar la información y en este caso está prácticamente definido en la librería. Por eso es que ahí dice, definir la librería de acceso a datos y define la referencia a usar. ¿Ve? O sea, el share preference ya nosotros lo tenemos que definir para poder utilizar. Y luego dice, para guardar una cadena con valores, como puede ser una contraseña. Por ejemplo, share preference, guardar string, save string, ¿qué significa? Guardar un string. ¿Y qué significa un string? Estos son conceptos manejados generales. ¿Qué es un string? Un string. ¿Qué es un string para los que están conectados? Ayuda a los compañeros que están aquí. String. ¿Es una? Sí. Es una cadena. String es una cadena de caracteres, o sea, es texto. String es texto. Por eso es que dicen, para guardar una cadena, cuando ustedes digan, cuando ustedes encuentren en Google, en cualquier página, aquí se almacena o aquí se crea una cadena, está hablando de texto, un string, una cadena de caracteres, ¿ya? Entonces, la palabra cadena en programación es bastante utilizada de esa forma, ¿verdad? Y luego dice, el ejemplo es password, que en este caso es el nombre del campo que ya debe de existir en la base de datos o se está creando en la base de datos y luego la clave que va a tener. Acuérdese que en la base de datos uno maneja tablas y dentro de las tablas maneja lo que nosotros llamamos encabezado, ¿verdad? Pero en las bases de datos uno no le llama encabezado, sino que le llaman campos. Campo código, campo alumno, campo contraseña, campo usuario, campo edad, o sea, son campos. Nosotros lo reconocemos como encabezado. Y cada dato, o cada línea horizontal de datos representa un registro. ¿Ya? Entonces, una base de datos contiene tablas, la tabla contiene campos y los campos generan un registro. Puedo tener 10, 20, 30, 40 registros. Y un registro es información completa. Si yo, por ejemplo, consulto información de Carla, lo voy a hacer, digamos, por medio del código y me va a devolver un registro. Pero no sabemos cuántos datos tiene ese registro. ¿Sí? Esa es diferencia. Vale, entonces aquí vemos un ejemplo, vea. Y aquí dice, obteniendo la cadena ya previamente almacenada, vea. Y ahí aparece un mensaje si en algún caso estoy digitando mal la contraseña. O en este caso el password, como él lo llama. Vaya, eso en el caso del ejemplo para el uso del share preference.
que es el elemento que vamos a poner en práctica para el primer uso de base de datos. Luego está el concepto de JSON. ¿Qué dije que era JSON? Hacía referencia a JavaScript, pero significa notación, si lo quiere anotar, vea, JSON significa notación de objetos de JavaScript. Por eso dice JavaScript Object Notation, porque está en inglés, pero en español es notación de objetos de JavaScript. Eso significa JSON, o si usted le quiere decir JSON, también es buena, ¿ya? Ahí de cariño le decían JSON. Notación de objetos de JavaScript. Y dice, es una forma para poder intercambiar los datos. ¿Y qué significa un intercambio? Que los datos van de aquí, allá, o de allá, para acá, ¿verdad? Eso es el intercambio de datos. Básicamente, como dice aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? De cómo se estructura un JSON. Y si usted se fija, aquí voy a traer en recordatorio algunos conceptos que ustedes vieron en componente web. En componente web se ve el concepto de clase objeto y se maneja bastante los objetos. Y se dice que los objetos tienen propiedades y tienen eventos. Entonces, si usted ve donde dice var myObject igual y entre llaves aparece Ney, Luis, Age, 31, Sai, San Salvador, es porque lo que está en blanco, por ejemplo en Ney, ¿qué representaría? Representa la propiedad. La propiedad es Nate. Pero el valor de esa propiedad puede cambiar. Porque ahorita la propiedad dice Luis, pero después va a decir Carla, pero después va a decir Steiner, pero después va a decir Jennifer o Verónica, etcétera. Entonces, esa propiedad es variante, pero el valor de la propiedad es variante. Pero la propiedad es Nate. La propiedad es edad, la propiedad es ubicación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, JSON trabaja de esa forma. La información la trae en base a una cadena y la cadena viene entre llaves. Entonces, cuando una cadena viene entre llaves, significa que viene como objeto. ¿Ya? Eso es algo bien clave. Cuando una cadena de caracteres viene entre llaves y adentro de la llave dice un texto, 2 puntos, comillas y adentro otro texto y después una coma y después otra propiedad. ¿Qué significa? Que es un objeto. ¿Ya? Que es un objeto, o sea, prácticamente así es. Ahora, hay ciertas, como estamos viendo aquí, métodos StringIf. StringIf es una forma de obtener o de contraer, por decir así, la información de una cadena de JSON. Ya son métodos que más adelante pues se van a ver para ver cómo extraemos esa información. ¿Sí? Pero prácticamente así es como se puede extraer, ¿verdad? Entonces este sería un ejemplo, ¿verdad? De cómo se vendría el objeto JSON. Aquí se los voy a marcar, permítanme. Ya casi, sería este. Ay, esperen, no lo voy a poder hacer recta. Y el color, negro igual. Esperen. Aquí está, sería este. Vale, lo que voy a hacer es que aquí vamos a activar otra vez. Vaya, sería así. Esta línea, ahora lo voy a hacer chequecito. Y no sé por qué mancha negro. Pero esa línea representaría en la parte del objeto JSON. ¿Ya? Representaría en la parte del objeto JSON. Quizás porque ya se siente vapor. Sí, ya casi nos vamos.
Va, entonces, entonces ese representaría, ¿verdad? Vale, voy a cerrar aquí y voy a bajar acá, permitan. Ya para ir finalizando. Aquí en esta clase van a encontrar cómo es que se define, ¿verdad? Cómo se utiliza y luego más adelante, pues ya el otro fin de semana, pues vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Que es el que está aquí, pero eso lo van a hacer conmigo porque ya es algo más diferente que vamos a ir agregando. Yo les voy a dejar una pequeña guía, hoy no les voy a dejar un proyecto porque necesito que terminen lo que tengan pendiente. Entonces, van a terminar si tienen pendiente proyectos, por ejemplo, el ejercicio 1 que era sobre el menú, esa era la primera tarea, ¿verdad? Complementar. La actividad 2, que era lo del scroll view, donde aparece la información. Y si tienen algo más adicional, como los ejercicios, ¿verdad? Que hemos ido haciendo. Entonces, solo les voy a... ¿Hola? Sí, aquí ya puse, solo el primera clase no le he puesto, pero aquí en sábado 18, aquí puse actividad 2 entregar. Es para que ahí suban la actividad 2. Porque no me gusta por correo, porque fíjense que a veces me lo manda spam y se me pierden, entonces me cuesta más encontrar. Entonces, aquí usted solo sube el proyecto comprimido y ya me queda. Entonces, ahí mismo le voy a colocar el actividad menú entregar y ahí me sube la actividad finalizada. ¿Ya? Y la guía, sí, ahí la va a subir igual, ¿ve? Ahí se la voy a dejar. Va a ser solo una guía de ciertas preguntas. Eso va a ser la actividad y con eso vamos a finalizar lo que es el módulo. Ya el otro sábado, pues ya veríamos ejemplos ya con bases de datos y ya todo eso, ¿verdad? Para que ya quede pues aclarado lo que hemos visto ahora. Bueno, no sé si tienen preguntas. Sí. No sé si tienen preguntas. Llévense sus proyectos, vean, no los dejen ahí, se andan en memoria. Llévense sus proyectos. Nos vamos a quedar hasta acá. Samuel y Fernando, que están conectados. No, profe, Sí. todo claro. Todo claro. Ok, va. Entonces, realizan, finalizan y en el caso de ustedes, igual suben las actividades, ¿verdad? Para que queden ahí, ¿verdad? Como referencia. Porque en el caso de ustedes que lo toman en línea, sí tendría que tener todos los ejercicios, porque como no les puedo chequear, me los tienen que enviar por correo. No sé si tienen mi correo. Sí, le podemos enviar las imágenes de las aplicaciones, profe. O sea, como capturas de pantalla. O sea, captura, ajá. Vaya, pero me la tienen que enviar al chat personal. Ok. Ajá, Sí, sí. ajá. O sea, de los ejercicios, le digo yo. Sí, la finalización. Sí, eso Ah. sí. Sí, como esos no están en pantalla. Vaya, entonces la finalización también me lo pueden enviar al chat personal, no hay problema. No al grupo, vea. Porque no van a saturar a los compañeros. Ok. Vaya, pues entonces, feliz fin de semana. Y en unos momentos subo los videos para que si tienen algo pendiente, pues ahí lo pueden chequear. ¿Ok? Ok. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.